Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas y contemplarlas. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Bar Conspiración en su nueva... ¿Qué tal, Luz Marian? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá como siempre. Igualmente. Como todos los jueves, Bar Conspiración, señores, ¿cómo les va? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué horas son las 12? 12, Sí. 12 puntos. Las 12. 12. 12 y 4. Sí, 4 de sí. 4. 4, no, 12 de 12. Muy bien. Estamos bien, No bien. me, no Estamos. me paro a emocionar. Bien. Estuvimos bien, ¿no? Bien. Estuvimos bien. A Control Central a la cucaracha no les gusta, ¿verdad? Porque, Sí, bueno, no. pero están bien, también. Yo no sé por También qué le no sé ganaron por- al poderoso Godoy Cruz, luego está muy bien. Mi puede respeto. estar feliz. Vamos adelante. Noche Toda de números, en primer lugar, ¿no? Sí, señor. Noche de números. Arrancamos así, pero para pasar a un tema un poco quizás no tan Aparte feliz. digo del 4-1, Sí, un poco no tan feliz como ese, pero de lo que se tiene que hablar. Hay una reforma tributaria en víspera. No sabemos todavía por dónde va a ir, qué específicamente va a pasar, pero sí tenemos invitados que pueden analizar con nosotros y ayudarnos a comprender mejor qué está pasando. Economista, el licenciado Hugo Roig y también el licenciado Gustavo Volpe, presidente de la UIP, con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, contento de estar en vuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Hugo. Muy bien, buenas noches a la mesa, a la audiencia. Hugo, filosóficamente, en primer lugar, ¿cómo estás evaluando la calidad que tiene este debate actual en diferentes estamentos sobre el tema impositivo? Una reforma tributaria implica tener claro qué modelo de país queremos. ¿Qué modelo de país queremos? Implica tener claro qué estrategias económicas y qué estrategias sociales queremos impulsar. Lastimosamente no hemos debatido el modelo país. Estamos haciendo una reforma tributaria que implica hacer algunos ajustes administrativos en el ordenamiento del sistema. Está muy bien porque se ha hecho varios ajustes parciales a lo largo de los últimos años. Era necesario compilar y ordenar. Y se están discutiendo algunas tasas. ¿Cuánto pagamos de impuestos? Depende de qué tipo de sociedad queremos construir. Trasladamos a Gustavo Volpe. Qué clave esa última parte. Sí, che. sí, Me sí. quedo con eso para después. Sí, sí, ¿no? Más que nada porque responde un poco a la consulta de una mirada que va más allá de las lógicas numéricas. Don Gustavo, ¿cómo está observando su gremio este mismo debate? Y bueno, en definitiva, cuando trabajamos muchísimo para establecer la ley 2421 que cambió la historia tributaria de nuestro país y que nosotros ya hacía muchísimo tiempo veníamos diciendo de que había que hacer justo lo que se hizo. En la época de González Macchi nosotros habíamos ya tenido un proyecto que se llamaba Ley de Transición Económica, que prácticamente lo que se hizo con la 2421 fue bastante similar a lo que nosotros planteábamos en ese momento, ¿verdad? Como industrial, como comerciante, sabíamos que el problema principal de nuestros tributos era que el impuesto a la renta era del 30% y que cuando uno iba a vender, el comerciante decía no me haga factura y decía no me haga factura no por el problema del IVA, sino por el problema de justamente el impuesto a la renta, que era casi un tercio de lo que ganaba. Entonces pensaba de que eso era muy elevado y sobre todo teniendo en cuenta la informalidad que existió y parece que va a seguir existiendo en nuestro país, ¿verdad? Y la informalidad de los productos que ingresan sin pagar sus impuestos, haciendo una competencia absolutamente desleal. Por lo tanto, nosotros creímos conveniente justamente el hecho de hacer un ajuste al impuesto a la renta, que hay que decir,
hay que decir claramente, ninguno de los multilaterales aconsejaba que se haga en el Paraguay. Bajar del 30 al 10% el impuesto a la renta, decían de que el fisco iba a tener serios problemas. Y por suerte se equivocaron y muy grande, y por suerte nosotros tuvimos la razón, porque estamos hablando que a través de ese mecanismo se logró multiplicar por casi 7 los ingresos fiscales, y eso era muy importante. Lamentablemente con ese acuerdo que hubo de la ley 2421 venía un compromiso del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, de poder contener los gastos públicos. Y digo lamentable porque no se hizo. Entonces, obviamente, los ingresos crecieron 7 veces, pero los egresos crecieron 8. Y eso es lo que justamente está empujando a que hoy se tenga que rever, aparte de que hay que hacer ajustes, como dice Hugo, estoy totalmente de acuerdo, pasó ya bastante tiempo, es cuestión de ajustar, pero fundamentalmente hoy se hace con la urgencia de que los ingresos no alcanzan. Y sobre todo en temas tan importantes para la vida de un país, que no alcanzan para la educación y para la salud. Entonces, eso ya es crítico, eso es grave. Y si es que no se cambia esa situación por la vía de disminuir los egresos o los gastos, o por la vía de aumentar los ingresos. Entonces, es por eso que nosotros, cuando se planteó en la Cámara de Senadores por parte de algunos senadores que quisieron tocar solamente el impuesto selectivo al consumo del tabaco, de las bebidas azucaradas, de los alcoholes, a nosotros en primer término nos pareció completamente loco o completamente loca la cifra que salía de aumento, porque ese es un impuesto muy sensible justamente para el consumo, que es lo que tenemos problemas hoy en día, ¿verdad? Entonces, ahí se hizo un acuerdo de decir, señores, ¿por qué no llevamos al ámbito donde esto tiene que ser analizado? Y no solamente desde el punto de vista del ingreso, sino hay que ver el impacto que va a tener el aumento. Por lo tanto, en ese momento surgió el compromiso de los gremios de que si eso se dejaba sin tratarse, nosotros haríamos, digamos, un trabajo intergremial con el Ministerio de Hacienda para analizar toda la ley tributaria. Y yo creo que eso se logró. Y también no solamente se logró, sino que hay consensos ya importantes, que por más que no estemos de acuerdo con el 100% de lo planteado, acuerdos en que tratar de equilibrar, digamos, el pago de los tributos con los diferentes sectores. Eso es muy importante, porque la equidad tributaria es la base para que la gente pueda aportar. Y eso es lo que está ocurriendo, por lo tanto yo celebro eso. Yo tengo una posición muy particular con respecto a la manera en que hoy en día se comunica la gente con las redes sociales, ¿verdad? En un primer lugar, como que era muy importante la democratización del contenido y que todos pasen a tener voz. Pero en los últimos tiempos, en temas tan puntuales como estos, que cuando se trataba hace 15 años con el gobierno de Nicanor, las opciones y voces para hablar estaban en los medios de comunicación, en los diarios, en las revistas especializadas, en los programas de televisión, los expertos. Entonces, todo el nivel del debate tenía como un nivel de construcción superior. Ahora, ¿qué te pasa? Que cualquiera que, como yo, no entiende un huevo de economía, dice en un grupo de WhatsApp, no, pues los ricos pagan demasiado poco. Ese es el problema de Paraguay. Y el otro te dice, no, el problema de Paraguay es que el gasto público está mal hecho. Si uno tuviese que elegir en ese escenario, ¿cuál es la opción real o en realidad es un mix? ¿Qué se dice, Hugo? ¿Cómo se sale de ese berenjenal, dicen los españoles, caraguatatú, le decimos nosotros más? Así es. Autóctono. Sí. Atrapallamiento, le dicen. Atrapallamiento. El impuesto es una imposición, claramente. A nadie le gusta pagar impuestos. Si le cobramos impuestos a lo que usamos barba y bigote, todos nos vamos a afeitar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esa realidad. Nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo
pagar estos impuestos para lograr estos objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es qué sociedad queremos. Nosotros queremos una sociedad informal, nosotros queremos una sociedad que produzca, una sociedad que no produzca, nosotros queremos una sociedad con diferencias marcadas, ricos y pobres, o que nosotros queremos una sociedad sin servicio de educación, de salud o con ello. Si queremos una sociedad con buenos servicios educativos, si queremos una sociedad con una economía formal, tenemos que tener una estructura impositiva acorde a ello. Cuando nosotros optamos bajar de 30 a 10 los impuestos a la renta, en última lo que dijimos es, ¿para qué tener impuestos altos si eso genera mucha informalidad? Vamos a bajar y paguemos todos, por un lado. Pero por otro lado, nos comprometimos como ciudadanos sociales o económicos a pagar esos impuestos. Entonces, yo creo que ese debate hoy no existe. O sea, hoy estamos en una economía en clara retracción, disminución de la actividad económica. Nosotros estamos 18. Desaceleración. Desaceleración. Claro, hoy producimos menos, hoy ganamos menos, hoy bajó el salario en mi casa y hay gente que no tiene empleo. Podemos discutir si es retracción, recesión o desaceleración. Lo cierto es que hoy tenemos menos plata. Y en este contexto no estamos discutiendo qué sociedad queremos. Y encima nos quieren subir el impuesto a través de menos deducciones, a través de más impuestos. ¿Quién finalmente compra el producto agrícola en el supermercado? Las familias. Si se pone IVA, si se pone un impuesto a la venta, las familias van a pagar. Hoy tienen menos salario, mañana van a pagar más impuestos. ¿Quiénes toman un vaso de gaseosa o un vaso de cerveza? Las familias, mañana van a pagar más impuestos. Entonces nosotros como sociedad tenemos que discutir, ¿es admisible estas brechas sociales que existen? Ese es un tema. Yo creo que allí se dio un gran avance en este proceso de reforma, de discusión por lo menos, entre unos cuantos, entre cuatro paredes. Porque participó algunos actores del sector público, participaron algunos actores empresariales. No participó la sociedad civil, que también forma parte. Eso es real. Una de las cosas que nos revela a los contribuyentes independientes, en el caso mío médico, por ejemplo, es que los impuestos no son recaudadores, pero no son normalizadores. O sea, yo encuentro que a mí me persiguen y me persiguen más y me quieren subir más. Y hay gente que no paga. Claro. Tengo cuidacoches en la calle, tengo tipos que están vendiendo cosas en la calle, tengo tipos que directamente no están pidiendo boletas porque no se les canta pedir boletas. Y eso a mí me revela. ¿Cuándo vamos a cambiar esa filosofía? Pero disculpame que te quiero interrumpir sobre ese punto. Para mí, por ejemplo, o sea, que a mí, en ese caso yo siempre trato de comparar con lo mío. Porque, por ejemplo, el caso del cuidacoche para mí siempre es un producto de un problema social más grave. Pero yo veo en mi rubro, tipo, ¿quién generó factura y quién en mi campo se encarga de, o sea, si vos tenés también médicos que tratan de evitar, entonces ahí hay un problema grave. ¿Vale? Sí, lógico. Y Pero muchos médicos tratan de evitar, eso es una realidad. Sí, claro. Pero fíjate que justamente lo que damos nos quieren cargar más. O sea, yo creo que hay tres problemas, tres temas diferentes que me gustaría compartirlo. El primero es, en mi casa todos almorzamos, todos cenamos, hay que lavar los platos. Lo ideal es que todos lavemos los platos. Pero si alguien no lava, de todas maneras hay que lavar los platos. O sea, el hecho de que alguien no lave no nos exime a los otros no hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque queremos una casa con platos limpios, ¿verdad? En casa soy yo el que lavo los platos. Buen ejemplo. Entre paréntesis, ¿verdad? O sea, tenemos que pagar los impuestos. Por un lado. Somos dos en este... Somos mucho más que dos. Sí. Entonces eso para romper un mito, ¿verdad? Sí. Ese es un tema. Todos tenemos que pagar los impuestos. Vivimos en una sociedad que hay gente que no paga. Ahora, nosotros le pagamos el salario al viceministro de Tributación para que cobre. Entonces, para mí lo que hizo hoy o ayer el viceministro de Tributación me parece a lo menos llamativo. Que un viceministro de Tributación anuncie que quiere subir el impuesto, porque hay algunos que no pagan y ellos tienen identificado a quién nos pagan. Ah, claro, es ridículo. A eso me refería. Él tendría que estar hasta procesado si es que sabe quiénes pagan y no les persigue. Claro, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un inquilinato y 7 no pagan su alquiler, 3 me pagan y yo digo, chelo, pero tenemos que subir el alquiler porque no nos alcanza, el resto no tiene sentido. Claro, la ley establece claramente que el funcionario público debe cumplir su rol. Si se entera de algo, tiene que actuar. Totalmente. Pero ¿qué pasa? En este momento en el cual tenemos que debatir qué tasas y cómo hacerlo, él sale con una amenaza. Si no suben la tasa, si no aceptan la subida de tasa, yo les voy a denunciar a los que no pagan. Espera un poco.
¿Por qué no le denuncian nomás y Vos listo? tenés que denunciarles y para eso nosotros te pagamos el salario. Claro. Ay, yo tengo una pregunta particular para Hugo, pero bueno, quiero hacer un poco un momento con Volpe. Apelando un poco a tu experiencia en el sector público y de las dificultades que tiene el sector público para relacionarse fundamentalmente en vínculo a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas y compañía. Pero aguardamos un poquito. Hay una posición muy particular, muy nítida de vuestro gremio en relación al impuesto selectivo al consumo. Eso lo tienen claro. ¿Pueden Clarísimo. explicar Porque en el fondo lo que estuvo explicando Hugo por parte de los tomates y de los productos en estado natural es exactamente la misma cosa. Si el impuesto se llama impuesto selectivo al consumo, nosotros estamos llorando porque nuestro consumo se va desacelerando. Y resulta que estamos planteando la posibilidad de aumentar aún más el precio de los productos que se consumen. Y entonces, si este fuese un país como Suiza, en donde todo el mundo paga sus impuestos y no hay contrabando que se venda en la calle, estaríamos de acuerdo, porque si todos pagamos y todos estamos en la legalidad y no hay informales, entonces, bueno, listo, vamos a apretar un poco más el bolsillo, pero lo terrible es que hay gente que no paga nada. Hay gente que lucra con la ventaja comparativa de dejar de no pagar seguridad social, de no pagar los impuestos aduaneros, de no pagar el IVA, de no pagar impuestos a las rentas, etc. Entonces, y esa parte de la economía es muy grande. Por eso es que coincido con Hugo, que si se sabe, vamos todos, nosotros mismos vamos a ir a cazarle a esas personas que se sabe quiénes son, pero que eluden o que evaden impuestos. Entonces, el problema es ese. La discusión es que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero lo real es que se gasta muy mal, hay un despilfarro, no puede ser que 73 de cada 100 guaraníes que recauda el fisco vaya a parar a los sueldos y ni siquiera sueldo, porque hay mucha gente que ni siquiera va a trabajar y que obtiene esos ingresos. A los aumentos desmedidos que hizo últimamente el sector público, cosa que no pudo ser acompañada por el sector privado. Hoy en día hay gente en el sector público que gana mucho más que en el sector privado. Entonces, eso para mí es un despilfarro, o sea, es algo que se está haciendo mal. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Contener el gasto. Yo creo que son dos cosas que hay que hacer primero. Contener el gasto, administrar mejor los recursos y por el otro lado combatir fuertemente la informalidad, que es enorme. Entonces, una vez que se haga eso, lamentablemente nomás los tiempos no dan, pero una vez que yo estoy seguro que se regulen los gastos y que se combata la informalidad y que se reduzca, yo no pido al 100%, pero que se reduzca a la mitad nomás, yo les aseguro que el fisco tendría mucho más ingresos y que finalmente, como los egresos están controlados, entonces no ocurriría lo que hoy ocurre, que no hay dinero para educación y para salud. Entonces, ¿qué pasa? Decían al principio, y el propio presidente de la República dijo de que no iba a haber aumento de impuestos, pero sin embargo en la práctica están planteando aumento de impuestos y aumentos grandes, como en el caso del selectivo al consumo. Entonces, eso es lo que revela, porque decía el ministro de Hacienda, nosotros no podemos seguir cazando en el zoológico, pero lo están haciendo. O sea, todos los ejemplos que pusieron acá, el ejemplo del alquiler y el ejemplo de los platos, vienen exactamente a, digamos, dar un ejemplo gráfico de lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente, nosotros estamos ya camino a perder una ventaja comparativa que tiene el Paraguay para que venga la inversión. Yo voy a conseguir, y después vamos a compartir, Hugo, hay un estudio en los Estados Unidos en que mide qué pasa con la población de acuerdo a los tributos que pagan. Y como en los diferentes estados hay diferentes tributos, se ve claramente que los estados que más pagan, inclusive tienen menos cantidad de personas porque las personas huyen.
volvemos al tema de que nadie quiere pagar impuestos, Claro. nadie quiere pagar más. Esa es una realidad. Pero con eso nomás vamos a demostrar de que aumentando los impuestos vamos a eliminar una ventaja comparativa que es justamente la inversión. La que teníamos. La que Sí. teníamos. Quería preguntarte en relación a las declaraciones del viceministro, justamente, de tu experiencia también de un par de ocasiones en el mundo público. ¿Te parece, mirando la inercia de cómo vino actuando el Ministerio de Hacienda en todos esos tiempos en el debate tributario, ¿te parece que lo de el viceministro fue un desabrupto o te parece que forma parte de una estrategia institucional? Creo que forma parte de una estrategia, no sé si institucional o de los viceministros, ¿verdad? ¿Cuál considero que es la estrategia? La estrategia es, uno, decir, señalar que el impuesto selectivo al consumo aparentemente no hay acuerdo y entonces, si no hay acuerdo, le vamos a caer a los informales. Eso fue Ojalá no haya claramente, acuerdo. ¿verdad? Entonces. Y lo segundo es una estrategia de poner la discusión en un tema. Vos sos médico, ¿vos estás en Comecipar? No. Yo estoy en Comecipar. ¿Verdad? En ninguna cooperativa no estoy. Yo estoy en Comecipar y estoy en el Exa del Cristo Rey también. Ahí sí estamos. ¿Verdad? Ahí sí. Bueno, ¿qué pasa? Esta reforma tributaria va a gravar impuesto a la renta a los cooperativistas. ¿Por qué? Porque va a gravar la distribución de los retiros, del retiro, de la renta que se genere. Como todos los cooperativistas tienen renta con su aporte, se va a gravar con ese monto. Esta reforma tributaria establece una retención a todos los asalariados. Todos nosotros que estamos aquí vamos a tener una retención del 2% de nuestro ingreso. Es como un impuesto per cápita. Ese tema está en la reforma, ese tema hay que discutir. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo te amenazo, si no aceptás subir en este punto, le voy a seguir a los informales. Pero los que están discutiendo son justamente los formales. Todos queremos que se le persigan a los informales. Es decir, mi discusión en casa, todos los días, es lo que te digo, ayúdame a lavar los platos, por favor. La discusión ¿verdad? es adentro del Y no me zoológico. ayudan. Entonces, acá es, te amenazo a vos formal, que si no haces, yo ya tengo una foto tuya, no tuya, tengo una foto de esta casa y no sabes si es tuya, pero es como una extorsión, parece una extorsión. Y su obligación es atacar a los informales. No me avise, anda nomás a intervenirle. Yo quiero que le intervenga. Y lo segundo es, si estamos discutiendo ese tema, porque acá estamos discutiendo el tema del selectivo al consumo, pero vamos a discutir el tema de la retención, que a toda la ciudadanía le toca. Claro. Vamos a discutir el tema del impuesto a la cooperativa, distribución de utilidades. A todos los cooperativistas le toca. Y ese tema está calladito. Y entonces discutimos a lo que aparentemente acapara la atención y dejamos discutir los temas que nos vamos a enterar al día siguiente. Cuando ya nos ven con el mazo. Nos van a dar con el mazo. Es una estrategia de distracción. Tenemos que hacer una pausa, chicos. Sí. Ya, Vigo. Esto está sabroso, ¿eh? Sí, ¿Qué después- pasó con su copa? Estoy- Tenía un agujero acá. Yo estoy ¿Vos sabés que se derramó? portándome bien. Sí, es rarísimo. Pre-vacaciones se llama, así que- Rarísimo, rarísimo. Sí, portándome bien. Está sabrosa la copa. Pre-Semana Santa, ¿Eh? Pre-Semana Santa. No, Hacemos una vacaciones. pausita, ya volvemos. Tengo soledad y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. El doctor Mi me pide boleros siempre a esta época Sí, señor. del mes. Sí, señor. Eso tiene relación con aguantar un poco hasta... Sí, vamos a llegar, tenemos que llegar hasta las vacaciones. Tengo que Ah, las llegar. vacaciones estamos Mayo, pensando. mayo. Yo siempre mayo. Enero es el mes que más laburo, así que en mayo por lo menos me tomo las vacaciones. Está muy bien. Me vengo de todos los que me mandan a selfie en enero, yo les mando en mayo. Muy bien. Correctamente.
¿Con quién estamos? ¿Podemos recordar de nuestros Por invitados, supuesto. querido? Estamos con Hugo Roy Mike. y Gustavo Volpe, presidente de la UIP en el último caso y economista en el anterior, porque estamos hablando de la reforma tributaria. Yo básicamente les quería plantear el siguiente tema. A mí me tocó varias experiencias laborales, ¿verdad? Una en particular que siempre recuerdo. Trabajaba en una empresa que tenía recursos humanos, manejaba los recursos humanos, y había que pagar IPS. Y la persona encargada de IPS, del pago de administrativo, te decía, el jornalero, ponerle nomás 18 días que laburó. Yo sabía que laburó 26. No, pero él está de acuerdo en pagarme, porque va a pagar menos. Y después te dice, un desastre IPS. Pero bueno, me acuerdo, vos no me dijiste que aporte menos. Y esa misma situación yo trato siempre de trasladar a la gente que se queja de un montón de cosas, pero no hace su parte, digamos, en la historia, en este acuerdo en el que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque esa misma persona, que ojalá esté viendo, me va a recordar, me decía, o sea, que en Suecia el dueño de la Volvo le manda a su hijo a la misma escuela que el pescador. Es decir, claro, pero en Suecia pagan todo, el 50% más o menos de sus ingresos se van impuestos y está garantizado. ¿Por qué quiero poner este tema? Porque a veces parece que nosotros, o la clase media, y principalmente en Asunción, se olvida de que si está pagando un colegio privado, y está orgulloso de eso, en realidad está pagando porque no hay suficientes ingresos para que la educación pública tenga el mismo nivel de calidad que tiene esa educación privada. ¿A dónde les quiero llevar con este preámbulo? No necesitamos empezar a hablar de estos temas más temprano. ¿Por qué esperamos? O sea, las discusiones sobre tributos, economía y compañía vienen... Sobre gastos públicos. Claro, ya vienen muy entrados. O sea, yo no puedo sostener esta misma conversación o escuchar casi con la mayoría de la gente más joven con la que nos toca trabajar, por ejemplo. Nadie está enterado de qué pasa. Mira, yo considero que claramente los impuestos tienen que estar vinculados al país que quiero. Y si quiero buenos servicios, tengo que pagar impuestos. Mi postura no es no pagar impuestos. Si nosotros queremos un país con cierto desarrollo económico, tenemos que apostar a la formalidad y tenemos que apostar al sector que queremos potenciar. Si queremos servicios de educación de calidad, tenemos que pagar impuestos para financiar la educación. ¿Quiénes deben pagar impuestos? Aquellos sectores que más tienen, definitivamente, ¿verdad? Y eso no se está discutiendo hoy. Eso no se discute hoy. Hoy se discute subir la tasa. Perdón, Hugo. ¿Te parece que gracias. sabemos qué país queremos? Yo creo que el rol del sector público es discutir eso. Y no lo ayer, discute. No lo discute. O sea, ayer se estaba discutiendo la actualización del Yo plan estuve viendo la 2030. sesión del Congreso y no estaban discutiendo. No, para nada, ¿verdad? Sí. Se discutía, en grupos pequeños se discute el plan 2030, la actualización del plan 2030, pero la reforma tributaria es la consecuencia de un plan 2030. Entonces, este debate me lleva a la conclusión, no es el momento para discutir la reforma tributaria y así como se planteó hoy, no es la forma para discutir una reforma tributaria. Porque de lo contrario nos vamos a decir, hey, vos no querés pagar, pero no tenés servicio. Esa es la discusión y esa discusión no es posible. Tenemos que estar creciendo, tenemos que estar con ingresos satisfechos y tenemos que decir, ¿en dónde pongo la plata para tener mejores servicios públicos? Y ese debate no se tiene. Entonces no es el momento ni político ni económico porque hay una recesión para discutir incremento de tasas. Y lo otro, la discusión no se está haciendo con todos los sectores. Y eso es a lo menos deseable o discutible o peligroso, porque eso significa que después se va a acordar entre cuatro paredes. Fundamentalmente los actores económicos del sector empresarial suelen colocar otro tema dentro de este debate y se refiere a la obesidad del Estado. ¿Cuál es un diagnóstico, aparte de la cuestión casi filosófica al respecto, ustedes tienen un diagnóstico fiable al respecto de que somos o no un Estado sobredimensionado? Bueno, yo estoy convencido de que existen herramientas que podrían determinar, de acuerdo a la cantidad de personas, qué cantidad de personas tienen que trabajar en el Estado. Pero ese dato no lo tenemos, lamentablemente. Pero yo estoy seguro que sí, en el Paraguay hay un exceso de funcionarios públicos, que es lo que hace de que 73 guaraníes de cada 100 de recaudación sea para pagar salario. Entonces, obviamente, eso me está marcando perfectamente bien de que estamos pagando de más por salarios. ¿Y por qué pagamos de más? Y por el clientelismo político, y por los planilleros, y por aumentar en momentos de
Cuando hay elecciones se aumenta inorgánicamente los salarios y entonces caemos en el mismo pozo. Caemos en el pozo de incrementar los gastos y total, después vamos a aumentar nomás los impuestos y se acabó el pleito. O como yo escuché esa vez en la Cámara de Senadores diciendo elevar el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, de las gaseosas con azúcar, que hacen de que después vengan los problemas, o al tabaco, a la cadena del tabaco, que también trae los problemas de salud. Si total con ese aumento, decía la senadora, una senadora era la que decía eso, si total con el incremento que vamos a tener nos va a sobrar X cantidad de dólares, como si eso fuera directo, como si fuese de que aumentando los impuestos van a aumentar en la misma proporción los egresos. Ahora quiero aprovechar que fuiste ministro de nada menos de la Secretaría Técnica de Planificación para preguntarte, ¿es fácil abordar desde el Estado este asunto? Sí, es fácil. Si se quiere, es fácil. O sea, es decir, yo tengo que tener voluntad de discutir con todos los actores qué sociedad queremos. Y eso implica salir y golpear todas las puertas. Y a partir de ahí, construir. Me quedé con la pregunta, Mike. ¿Sí? Yo estuve en IPS también, ¿verdad? Y quiero dar dos ejemplos de IPS. ¿El Estado es gordo o es flaco? Y el Estado es deforme. Tenemos mucha gente en donde no tenemos que tener y tenemos poca gente en donde tenemos que tener. Tal cual. Y voy a dar 3 ejemplos de IPS reales, porque me tocó vivir. El geriátrico en San Bernardino. $15 millones costó. Están menos de 100 personas. $150.000 cama. En Europa, el cálculo es $60.000 cama en un geriátrico. O sea, cuesta 2,5 veces más de lo que cuesta en Europa un geriátrico nuevo. Esto fue reciclado. ¿Verdad? Yo cuando entré a IPS, 18.000 personas, trabajadores, 17.800. Cuando salí, dejé menos de 15.000 personas. 2.800 personas menos. Sacamos. ¿Pero por qué? Porque IPS necesita funcionarios. Sí necesita funcionarios. Necesita personal de blanco, necesita enfermera. La gente dice, pero el Bullermini es bueno. Lógico que va a ser mejor que el Hospital Central porque el personal de blanco cama es mayor que el número de personal de blanco cama que en el Hospital Central. Entonces, si yo tengo más funcionarios que atienden a un paciente, a un enfermo, tengo mejores servicios. Entonces, el problema es deforme el Estado. Entonces, hay que hacer ajustes. Y no es excusa que el servicio sea malo para no pagar los impuestos. Tenemos que estar, cuando yo estuve en IPS, reivindicaba, la seguridad social es un derecho. Y todo tenemos que usar. Miremos los últimos 20 años, los años que más crecieron, la seguridad, que más creció el número de asegurados, 2013 y 2014. Porque reivindicaba con fuerza que todos tenemos que tener la gente en el IPS. Y tenemos que mejorar y hacer los ajustes en la deformidad. Y mira que es difícil cancelar un contrato, pero mi experiencia es que es posible. Ahí hay una cosa, perdón. El ejemplo del IPS es el ejemplo que va a clarificar más todavía lo que te estoy diciendo. Yo coincido en que hay una deformidad y de que hay funcionarios donde no debería haber y faltan funcionarios donde debería haber. Y el ejemplo claro es el Ministerio de Educación, que tiene más empleados administrativos que maestros. Claro. ¿Verdad? Tiene Ese es el 120 ejemplo direcciones. Categórico. Y precisamente no es que ganan sueldo mínimo los empleados administrativos. Y sin embargo no le alcanza para los maestros. Entonces es totalmente deforme. Pero yo te aseguro que tratando de racionalizar y de poner a los funcionarios en los lugares que se necesitan y eliminar o reencauzarlo a los que sobran, va a sobrar. Y va a sobrar es mucho el dinero que se podría estar ahorrando en materia de salarios. Yo les puedo decir de que uno de los temas principales, nosotros estamos tratando la contención del gasto público, pero el principal gasto, el Ministerio de Hacienda nada más que tiene un 30% puede regular, porque el 70% hicieron acciones judiciales para salirse del ejido del Ministerio de Hacienda,
Entonces vos tenés que la Corte Suprema, tenés el Parlamento, Sí. tenés las universidades que hacen lo que quieren Así en es. materia presupuestaria. Entonces, el principal problema, el principal tema que habría que regular es el gasto en salarios, pero Sí, sí. no se puede manejar, esa Sí. es la verdad. Haciendo la salvedad de que el control del Parlamento tampoco es una garantía. ¿Sí? Augusto, yo Vamos te a- quiero pedir un favor. Sí. Pocas veces se habla de este tipo de temas, ¿verdad? Y este programa después va a YouTube y se queda y documenta un momento en la historia, en nuestra realidad probablemente. Podemos investigar un bloque más de esto. Claro, ¿Te parece? bien? claro. Bueno, Sí. si vos decís, Ya volvemos. listo. Total, no le voy a cobrar más. Corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Para vos, Mime. Gracias. A mi pedido, ¿eh? Luz Mariana Chajón, todos los jueves acá con nosotros, pueden encontrarla en todas las plataformas musicales y en las redes sociales como @luz_marian_nachajón. El aplauso siempre de la platea en el Es control impresionante, central que yo celebra creo. esto y después quiere tomar los tragos. Claro. Edu, ¿qué preparaste hoy? Así mismo, Mike, qué mejor que escuchar un bolero y tomar un cóctel con ron, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Súper bien, ¿verdad? Y así mismo hoy le estamos tomando un cóctel que es 50% jugo de pomelo, 50% jugo de naranja y Habana Club 7 años. Y también nos acompaña Dry Gum, que es la goma de mascar energizante. Una goma de mascar equivale a media tacita de café para mantenerse despierto mientras manejás, estudiás, Estupendo. para abrir los ojos. Llega Semana Usted que Santa. amanece, señor Dos Santos. Sí, señor. Sí, señor. Usted que va a manejar Sí, durante la sí, sí, Semana Santa. Semana ¿verdad? Santa. Impresionante. Saludo a don Ariel, que hoy no vino. No, y el jueves pasado tampoco lo tiene abandonado y le vamos a saquear tu bar ya que no venís. Bueno, nos quedan todavía preguntas para nuestros invitados. Nos quedan preguntas, porque nos quedan pocos minutos, pero nos quedan minutos para hablar de este importante tema de la cuestión impositiva y el debate que se desarrolla en este momento, digamos, Yo ¿no? quiero preguntarle algo al presidente. ¿Qué va a hacer la UIP en este caso? Porque la voz poderosa en este caso es UIP. O sea, UIP dice algo, generalmente nosotros decimos UIP dice algo y se cumple porque ustedes tienen mucho peso. ¿Cómo se va a plantar la UIP si se quiere hacer esto? Bueno, en primer término, esto está siendo tratado y estamos trabajando con todos los grandes gremios y los subgremios que tiene el empresariado, ¿verdad? Justamente anoche estábamos reunidos en establecer, digamos, bueno, de aquí en adelante qué vamos a hacer. Y como el día lunes se recibió el último borrador, entonces, porque tuvo varias modificaciones, entonces, de acuerdo a ese borrador, estuvimos analizando todo lo nuevo que se traía. Y en base a eso, nosotros vamos a tener un planteamiento concreto con respecto a las cosas que no se habían tocado y que no estamos de acuerdo, para tratar de llegar a un acuerdo para que juntamente con el Ministerio de Hacienda se pueda llegar al Congreso. Pero de no ser así, bueno, seguramente el Ministerio de Hacienda va a tener que hacer lo propio y vamos a tener que encontrarnos en el Congreso, porque así es. Este es un tema que Lobby a full. lobby a full, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que hay muchísima responsabilidad por parte de los dirigentes gremiales, pero obviamente eso no significa de que tengamos que aceptar cualquier propuesta que vaya en contra, y vuelvo a repetir en este programa, de lo que dijo el presidente. No va a haber aumento de tasa, y sin embargo hay aumento de tasa. Lean mis labios, dijo aquel presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? No más impuestos. Pero de cualquier manera, en el Congreso, creo que te hice esta pregunta el otro día, presidente. ¿Qué tipo de contacto tienen en el Congreso a nivel de congresistas?
Bueno, yo creo que institucionalmente la UIP, por ejemplo, tiene contacto con todas las comisiones relacionadas con los temas económicos, ¿verdad? Y contactos bastante buenos, bastante fluidos. Pero independientemente de eso, siempre hay colegas, empresarios que tienen contacto con tal parlamentario, con tal diputado, con tal senador, y eso hace de que de repente podamos hablar con ellos para poder aglutinar y poder explicar de qué se trata nuestra posición y por qué tenemos esa posición. O sea, utilizar todos los recursos del lobby habido y por haber, ¿verdad? Tanto institucionales como personales. ¿Hay algún atisbo de posibilidad que esta misma matriz del pensamiento político actual plantee una racionalización de los costos del Estado o te parece difícil? ¿Por qué tenemos un Estado deforme? Porque yo contrato funcionarios no con el objetivo de brindar un buen servicio, sino con el objetivo de satisfacer a mi clientela política. Ahí está. O sea, si yo quisiera contratar, mejorar los servicios de salud, todos los profesionales del área de salud que están en el Parlamento estarían en el Ministerio de Salud, que es donde corresponde. ¿Pero por qué están allí? Porque son amigos. Ese mismo criterio existe en todas las instituciones públicas. Entonces, la matriz que señalas es la forma en la cual se desarrolla la gestión de la clase política. ¿Ah? Yo creo, decía Maya anteriormente, el tema de las redes sociales. O sea, eso refleja claramente lo que la gente siente. La gente está dispuesta a aportar para la salud. Lo demuestran el hecho que todos nosotros estamos financiando el servicio de salud necesario para un amigo que tiene un cáncer, para un amigo que está enfermo. Queremos aportar para que la gente se cure, pero queremos aportar cuando eso exista y se canalice adecuadamente. La gente no es que no quiera pagar, no quiere pagar, perdón, al pedo. Ahora, yo quiero decir un ejemplo. Vos hablaste del crecimiento que tuvo la seguridad social en el Paraguay, que es categórico, es absoluto, pero cuando empezó a cambiar, cuando la gente se quiso no hacer lo que te planteaba a vos, la gente se quiso asociar cuando se dio cuenta que el servicio había mejorado ostensiblemente y cuando hacía de que realmente uno se pueda ir, sea bien tratado y no le cueste tanto al bolsillo. Entonces, hoy en día cambió un poquito aquello de que no vamos a pagar, ¿para qué yo quiero el IPS si no me sirve para nada? Porque eso era categórico. En la fábrica yo tenía obreros que me decían, patrón, no vayan a pagar, a mí no me interesa estar en el IPS, ¿verdad? Y obviamente eso va a depender mucho de la responsabilidad del empresario. Por eso es que realmente cuando alguien plantea, vamos a pagar nomás por 18 días en vez de pagar por 25, se le está robando al IPS y cuando se le roba al IPS, se le está robando a todos los que forman parte del IPS. A todos nosotros, a todos los que aportamos. A todos los que aportan. Entonces, realmente eso es algo que hay que superar. Pero ahí fue mucho más fácil, porque ahí convencidos los aportantes, porque tenía un mejor servicio, porque hacía de que yo ahorre y hacía de que realmente me curen, entonces la gente se fue incorporando. Inclusive yo te cuento, si a lo mejor Hugo nos puede adornar mejor este tema, gente que antes no estaba involucrada y que no había una obligación legal, por ejemplo los gerentes y los directores, se metieron en el sistema porque era un buen negocio y porque había un resultado, porque había mejorado el servicio. Entonces fácilmente la gente se decide a pagar más o se decide a entrar en un sistema de salud como es la seguridad social del IPS. Oh, ahí no hay más tiempo, Sí, yo van sé, a pagarnos la luz. A mí me gusta esto que hicimos hoy, te digo, porque documenta un momento en la historia, porque precisamente lo que creo que nos pasa muchísimo es que
pensar en ese Paraguay que queremos implica pensar no quizás en tu propia vida, Claro. en la vida de alguien más. Y nosotros vivimos pensando en fin de mes, no vivimos Solidario. pensando en el siguiente año, ¿verdad? Sí, aparte de la calidad del gasto, hay que mejorar la calidad del debate sobre esto. Correcto. Esperemos haber colaborado con Y Muchísimas no con nosotros. botellas de Hugo. agua, por Gracias, favor. Gracias. Gustavo, muchas gracias por venir. Podríamos Gracias haberle por derramado invitarme. botellas de agua, ¿verdad? Pero Hubiéramos hecho, entre nosotros por lo Ya que menos, estamos, ¿no? que si hay pobreza no se note rom. Hasta luego, hasta mañana, Chao. hasta el jueves.